Como también te vamos a ver otro video. Columbia, Illinois, es un tranquilo pueblecito que no se destaca entre los muchos otros que hay en Estados Unidos. La mayoría de la gente del país ni siquiera sabía que existía. Pero todo eso cambió en 2009, el año en que tuvo lugar en esta pequeña ciudad la historia más alocada de todos los tiempos, la de la familia Coleman. Chris Coleman nació en 1977. Un Sus soldado, padres ¿eh? eran muy religiosos y ambos participaban activamente en la iglesia local, llegando incluso a predicar en ocasiones. Por esta razón, la religión estuvo presente en la vida de Chris desde su nacimiento. Chris iba a menudo a la iglesia con sus padres y, naturalmente, también recibió una educación adecuada. El chico no tenía malos hábitos, participaba activamente en los estudios y en los deportes. En general, muchos envidiaban a los padres de Chris, pues parecía un hijo ideal. Después de graduarse, Chris se unió al ejército, donde se convirtió en adiestrador de perros. El ejército suele cambiar el destino de las personas, y Chris no fue una excepción. Un día, durante un seminario para cinólogos, en el que se reunía mucha gente de distintas unidades militares, Chris no tenía idea de que conocería al amor de su vida, una chica llamada Sherry. Sherry conquistó a Chris a primera vista, Muy pero él bonita. también era un tipo alto, divertido y atlético, lo que no dio a Sherry ninguna oportunidad de permanecer indiferente a su atención. Rápidamente se involucraron sentimentalmente. Nada más terminar el servicio militar, Chris presentó a Sherry a sus padres, aunque los religiosos padres de Chris tenían un listón muy alto. En cuanto a la chica que debía convertirse en miembro de su familia, pensaron que Sherry era perfecta para su único hijo varón. En 1997, la pareja se casó. Pronto tuvieron a su primer hijo, Garrett, y después al segundo, Gavin. Para entonces, Chris tenía un trabajo bien pagado, lo que le permitía no negarle nada a su familia. Trabajaba como guardaespaldas de Joyce Meyer, una mujer muy popular en América. Joyce es autora de muchos libros sobre temas religiosos, pero su actividad principal es predicar sermones bíblicos que, según ella, ayudan a la gente a cambiar su vida para mejor. Joyce conocía a Chris desde que era niño, ya que iba a la misma iglesia que sus padres. Pensó que podía confiarle su vida y lo contrató como guardaespaldas con un sueldo de $100,000 al año. Wow. La vida de Chris era envidiable. Tenía una esposa hermosa y cariñosa, 2 hijos maravillosos, una casa grande y un trabajo bien pagado. ¿Qué más podía soñar un hombre de 30 años? Parecía que su vida era perfecta, sin embargo el trabajo de Chris tenía un inconveniente. Joyce Meyer tenía muchos seguidores, pero también muchos detractores que creían que su principal objetivo no era ayudar a la gente, sino ganar dinero engañando a oyentes crédulos en sus seminarios religiosos. Debido a sus actividades, la mujer recibía muchas amenazas y alguien odiaba tanto a Joyce que incluso llegó a amenazar a su guardaespaldas, una persona cuya identidad nadie suele conocer. En noviembre de 2008, Chris empezó a recibir sus primeros correos electrónicos amenazadores. Le llegaron de una persona con el nombre de usuario Destroy Chris, que se traduce como Destruye a Chris. El primero era muy corto. Decía: tu familia está acabada. Las siguientes cartas se enviaron a varias direcciones de correo electrónico corporativas asociadas con la empresa de Joyce Meyer. El remitente probablemente no estaba seguro de que Chris hubiera recibido la primera carta, así que decidió enviar las siguientes a cualquiera que pudiera hacerle llegar su contenido a Chris, de modo que esta vez pudiera estar 100% seguro de que su mensaje había llegado a su destinatario. Hubo muchas cartas. Aquí tienes las citas más destacadas de ellas. Estoy seguro de que alguien de la compañía de Joyce leerá esto. Entrégale esto a Chris. Dile que le diga a Joyce que deje de tonterías o su familia morirá. Si no puedo atrapar a Joyce, atraparé a alguien de su entorno. Si no puedo atraparlo, mataré a su esposa e hijos. Sé que recibes mis malditas cartas. ¿Crees que soy solo otro pedazo de mierda? Solo espera. Los mataré a todos. Estoy cansado de que perras como ella se lleven el dinero de todos. Dile a esa perra de Joyce que devuelva el dinero, o los mataré a todos. Y empezaré con tu esposa e hijos. Los mataré mientras duermen. Como he mencionado, Joyce Meyer recibía amenazas con frecuencia y ya era inmune a este tipo de cartas. Sin embargo,
no fue hasta hace poco que Chris empezó a recibirlas. Aunque el psicópata que escribía las cartas se centraba en Joyce, su objetivo principal era la familia de Chris. Chris no tenía miedo de las amenazas contra él, pero las amenazas contra su familia eran un asunto diferente. Especialmente porque Chris estaba a menudo fuera de casa acompañando a Joyce Meyer en sus viajes a otros países. En esos momentos no podía proteger a su mujer y a sus hijos porque estaba lejos de ellos. Mientras solo se tratara de correos electrónicos, no había motivo especial de preocupación. Sin embargo, pronto las cosas cambiaron. La familia de Chris empezó a recibir cartas manuscritas que alguien dejaba en su buzón. Ay, Ahora Dios era tangible. mío. Un desconocido se estaba acercando mucho a su familia, literalmente a unos metros de distancia. Chris ya tenía la sensación de que alguien lo seguía, así que acudió a la policía con todas esas amenazas y sus sospechas de vigilancia. Sin embargo, la policía fue incapaz de identificar al remitente de las cartas. Lo único que hicieron fue patrullar más a menudo el barrio donde vivía Chris, y también instalaron una cámara de vigilancia frente a su casa, con la esperanza de que les ayudaras a encontrar a la persona que lo seguía. Sin embargo, la cámara no ayudó en nada, no captó nada extraño. La grabación solo mostraba a Chris jugando con sus hijos en el césped. Cabe añadir que el vecino de enfrente de Chris era policía, lo que en cierto modo hacía que Sherry se sintiera segura cuando Chris no estaba. Hay que estar muy loco para hacer algo así delante de las narices de la policía. Pero, Amén. al mismo tiempo, no hay que olvidar que había una cuestión religiosa de por medio, y en este tipo de delitos suele faltar el sentido común. Tras ponerse en contacto con la policía, las cartas manuscritas con amenazas dejaron de llegar, pero Chris continuó recibiéndolas por correo electrónico. La carta más notable llegó el 27 de abril de 2009. Decía: «Esta es mi última advertencia. Tu peor pesadilla pronto se hará realidad». El 5 de mayo por la mañana temprano, Chris fue al gimnasio, como solía hacer. En ese momento, su mujer y sus hijos aún dormían. Al cabo de un rato, Chris llamó a Sherry, pero no contestó. Supuso que estaba en la ducha, pero pasaron los minutos y Sherry no volvió a llamar. Entonces, pidió a su vecino que verificara si todo estaba bien en su casa y comenzó a hacer las maletas para regresar. Hacia las 7 de la mañana, la cámara captó al vecino de Chris acercándose a su casa. Chris ya estaba en camino de vuelta. El vecino llamó a la puerta, pero nadie le abrió, así que decidió entrar. La casa estaba completamente en silencio. Su instinto de policía le decía que algo no estaba bien. Subió al primer piso y encontró 3 cadáveres: Sherry, de 31 años, Garrett, de 11, y Gavin, de 9. Los 3 estaban estrangulados. Parecía que los niños habían sido asesinados mientras dormían. En cuanto a Sherry, parecía que había luchado contra su asesino. El hombre que descubrió a la familia de Chris recordaba su rostro, y especialmente sus ojos, que estaban completamente negros. Aunque el asesino no atrapó a Chris, no pudo resistir dejar un mensaje en su casa. Pintó los cuerpos y las paredes con pintura roja. Sabías No que puedo esto creer que mató a su pasaría. familia. Ahora No lo puedo estás creer. castigado. Cuando Chris llegó, la policía ya estaba en la casa. Le informaron que toda su familia había muerto. Fue incapaz de pronunciar una palabra. Así como el día en que conoció a Sherry había marcado un antes y un después en su vida, este día también lo hizo. Se agarró la cabeza y se sentó en el césped, y entonces lo llevó la ambulancia. Un par de días después, se celebró el funeral. Naturalmente, Chris se sintió miserable al verlo. El asesino que le había enviado las amenazas había hecho realidad sus peores temores, y lo hizo de la manera más dolorosa posible, dejando burlas en forma de inscripciones en las paredes. ¿De qué servían ahora un trabajo bien pagado y una casa grande? Todo carecía de sentido. El único consuelo era que la investigación sobre el asesinato de su familia avanzaba de forma muy productiva. En particular, la policía estaba muy interesada en una mujer llamada Tara Lynch. Tara era amiga de Sherry y habían sido inseparables desde la infancia. Mientras Sherry tenía 2 hijos y un marido rico a los 30 años, Tara, aunque no menos espectacular, no tenía familia. Algunos conocidos de Sherry pensaban que Tara estaba celosa de su vida y, sobre todo, de tener un marido como Chris. Naturalmente, esta chica no podía pasar desapercibida para la policía. Cuando se enteraron de lo de Sherry, ya conocían el nombre de la persona que había enviado las cartas amenazadoras. Este hombre resultó ser Chris Coleman. Durante la investigación,
La policía inspeccionó el portátil de Chris y descubrió que todos los correos electrónicos amenazadores habían sido enviados desde ese mismo dispositivo. Además, encontraron varios vídeos para adultos en los que aparecían Chris y Tara. Se intercambiaban fotos desnudos y Chris estaba literalmente obsesionado con ella. En su cuaderno, anotaba todo lo que sabía sobre Tara. Cuál era su color favorito, Por una mujer, su comida no preferida, lo puedo creer. su equipo de baloncesto favorito, el tamaño de sus dedos para comprar anillos y, lo más chocante, cómo querían llamar a su futura hija. Chris intentó ocultar que tenía una amante. Incluso cuando la policía encontró fotos de Tara desnuda en su ordenador, afirmó que solo eran amigos. La policía interrogó a Tara y de sus declaraciones se desprendió que eran amantes desde noviembre de 2008, mes en el que Chris comenzó a recibir amenazas. La policía se dio cuenta de que Chris les había estado engañando hasta ese momento. No era el padre de familia modelo que pretendía ser, y llevaba tiempo intentando divorciarse para casarse con Tara. Así, Increíble, Chris pasó de brother, ser increíble. víctima a sospechoso. Sí, tenía una relación, pero ¿qué clase de hombre mataría a toda su familia por eso? ¿Cuál podría ser el motivo de un crimen tan horrible? Y lo más importante, ¿qué pruebas podrían sugerir que Chris lo hizo? Hablando con amigos de la familia Coleman, los agentes de policía se enteraron de que el matrimonio de Sherry y Chris llevaba tiempo resquebrajándose. No hace mucho, Sherry confesó a una amiga que Chris quería el divorcio. Tara también confirmó que, probablemente, Sherry sospechaba de su relación con Chris, pero no quería darle el divorcio. Por lo tanto, su ruptura corría el riesgo de convertirse en un escándalo, lo que podría haber tenido un impacto negativo en la carrera de Chris, ya que se creía que los trabajadores divorciados no eran bien vistos en las organizaciones religiosas. El último clavo en el ataúd de Chris como modelo de hombre de familia fue el hecho de que, justo durante el funeral de su mujer e hijos, escribió mensajes a Tara sobre lo mucho que la echaba de menos. Sí, este tipo resultó no ser en absoluto lo que los que le rodeaban pensaban de él. Hasta ahora, solo son pruebas circunstanciales, pero pronto aparecerán pruebas directas. Los médicos que examinaron a Chris el día del asesinato de su familia Yo no puedo creer la observaron gente. numerosos arañazos en sus manos, Increíble, mientras que brother. bajo las uñas de Sherry se encontraron restos de su ADN. Unos meses antes del asesinato de Sherry y los niños, Chris había pagado con su tarjeta de crédito la compra de un bote de pintura roja en spray, el mismo color que el asesino utilizó para pintar las paredes de su casa. Además, cuando Chris fue informado de la muerte de su familia, ni siquiera preguntó cómo había sucedido, como si ya lo supiera. Sin embargo, todo esto seguía sin ser suficiente para detenerlo. Pero la policía contaba con otra carta bajo la manga. When you left the house this morning, was your wife alive? Oh, yeah. What would you say if I told you that I don't think she was? I don't know what to tell you. I mean, I think she was. I mean, she was. Okay. She was laying right beside me. Listen, man. She wasn't alive when you left. this She morning. was alive. She She wasn't. was. She was laying right beside Listen me. to me. We can go back and forth with this all day long, but the physical evidence doesn't lie. She was not alive when you left this morning. The children weren't alive when we left this morning. Yes, they were. No, come on, Chris. They We gotta get over this. Now there's reasons, and that's what No, that's the por point una we're at. I wanna mujer, hear the brother, reasons. dos Now, also, we muchachos. need to find out Toda what la happened. suerte que tiene We de already tener know dos what varones. happened. We need to know why it happened. Come on, Chris. She was not alive when you left. The children were not alive when you left. You know that's true, and I know that's true. No, it just. We need to clear this up now. Durante el interrogatorio, Chris afirmó que su mujer y sus hijos estaban vivos cuando abandonó la casa. Sin embargo, el examen de los cadáveres demostró que no era cierto. La mujer y los hijos de Chris llevaban muertos al menos 3 horas antes de que él se marchara. Ya no tenía sentido buscar a otros sospechosos. Todos los esfuerzos policiales se concentraron en Chris. Inmediatamente después del interrogatorio, fue detenido y enviado a una celda de detención a la espera de juicio. Durante la vista, Chris intentó mantener su reputación de buen tipo. Dijo que su ordenador había sido pirateado y que se había hecho los arañazos en el gimnasio. Admitió que él y Tara habían mantenido una relación, confirmando que había comenzado en noviembre de 2008
pero negó rotundamente que eso pudiera ser un motivo para matar a la familia que tanto amaba. Siguió insistiendo en que su mujer y sus hijos estaban vivos cuando abandonó la casa. Joyce Meyer también fue interrogada ante el tribunal, afirmando que si Chris se hubiera divorciado, eso no habría afectado en absoluto a su trabajo. La vista se retrasó porque 2 de los 7 miembros del jurado dudaban de la culpabilidad de Chris. Era difícil para ellos creer que este tipo pudiera hacer algo así. Entonces, el fiscal presentó otra foto de Chris y Tara, fechada en octubre de 2008, mientras que Chris afirmaba que su relación no comenzó hasta noviembre. Este pequeño detalle minó por completo la confianza del jurado en todo lo que había dicho antes e inclinó definitivamente el veredicto en su contra. Chris Coleman fue declarado culpable y condenado a 3 cadenas perpetuas. Yo ni sé ni qué Aunque decir, el día del brother. veredicto fue lluvioso, más de 100 personas acudieron al tribunal para vitorear la sentencia. Estaban contentos de que Chris recibiera lo que se merecía, aunque no había forma de devolver. Joder, ¿tú sabes lo que es eso? Tener 2 varones, tener un buen trabajo y una esposa, y tú, por el toto de otra mujer, vas a tirar todo eso, brother. Los hombres son estúpidos, brother. De verdad que sí. Bueno, algunos. Qué fucking estúpido, brother. Bueno, pasen buena, mi gente.